Bueno, regresamos con el doctor Alejandro Poiré, él es el vocero del gobierno en materia de seguridad. Estamos platicando sobre este diálogo espléndido que hubo el jueves pasado en el castillo de Chapultepec. Yo diría que además muy importante para el tema específico de la lucha contra el crimen organizado, pero de una importancia que va mucho más allá. Yo creo que su importancia es para la democracia en México. Yo creo que sí es sin duda, yo creo que importante. Sí, yo creo que en algunas universidades lo van a poner como un ejemplo, ¿no? de este proceso de... Vaya, yo no me imagino, tú lo decías de broma, pero yo no me imagino a un presidente de los regímenes priistas anteriores teniendo un tipo de diálogo así, ¿no? De abierto, en fin, ¿no? Era... Muy valioso, fue una experiencia verdaderamente muy valiosa, muy enriquecedora, muy alertadora de que, por supuesto que hay temas en los cuales hay errores y hay cosas que hay que corregir, sí, pero también muy alentadora en el sentido de que podemos construirlas juntos, a pesar de que en algunas de las posiciones pues hay grandes diferencias. Claro. Pero yo te tengo una pregunta, de hecho lo escribí el día de hoy en mi columna. Cada vez me queda más claro, Alejandro, que esa decisión del presidente en 2006 de involucrar más a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, porque siempre han estado, no, o sea, hay que decirlo, no es que antes estaban en sus cuarteles y lo sacaron, no, de involucrarlos más. Creo que en aras de la transparencia habría que, de alguna manera, detallar esa decisión. Contar esa historia. ¿Qué información tenía el presidente? ¿Qué le propusieron las Fuerzas Armadas? ¿Qué estrategia? ¿Hubo una estrategia? ¿Hubo un plan? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? En fin. ¿Qué decían los gobernadores en el caso de Michoacán? Tú eres un académico muy prestigioso y sabes que está el famoso libro de Graham Allison de una escuela, creo que se llama Harvard, ¿no? Por ahí está. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese libro? La esencia de la decisión. Exactamente, y que recrea las decisiones importantes durante la crisis de los misiles cubanos. Yo creo que se debería de hacer esa reconstrucción de la decisión del presidente Calderón de involucrar más a las Fuerzas Armadas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Leo. El propio presidente ha platicado un poco el tema en distintas ocasiones, en entrevistas, y creo que lo que se subraya en esos episodios es, por un lado, el hecho de que no fue un tema que fuese una ocurrencia. El propio presidente Calderón, desde la campaña a gobernador en Sinaloa, a mediados de los 90, en un mitin dijo, si no se resuelve el tema del crimen organizado en Sinaloa, en una de esas hasta un capo podría llegar a ser el procurador. Lo mismo dijo también en el caso de Tamaulipas, después de platicar ahí con la población que ya estaba viviendo efectos importantes de extorsión, de preocupación, de persecución incluso por parte de algunas organizaciones criminales. ¿Había ya esa preocupación? Había esa preocupación en la población. No, claro, ya era un tema. Ya era un tema, claro. Ahora, en los meses posteriores a la elección, sobre todo hay, por parte del gobernador de Michoacán, pláticas con el presidente Calderón para subrayar el problema que está viviendo Michoacán, justamente, de cobro de piso, de extorsión, de secuestro y de homicidios. En ese entonces Lázaro Cárdenas Batel, estamos hablando. Exactamente. Se da un operativo por parte de las Fuerzas Armadas, recordando que solamente teníamos 6.500 policías federales en ese entonces. Se dan también los primeros pasos para una reforma institucional profunda, cambiar el presupuesto para poder tener más policías, empezar a elaborar una reforma al sistema de justicia penal, se le encarga al Procurador General de la República, empezar a pensar en los programas de atención al tejido social para irnos directamente a las escuelas, con escuela segura, para empezar a buscar una cobertura mayor de los centros de rehabilitación, y se dan buenos resultados en el corto plazo en Michoacán, con un abatimiento de algunos niveles de violencia y de criminalidad, y de manera inmediata empiezan a llegar las peticiones del gobierno del estado de Baja California, también de parte de los gobernadores, en el caso de Chihuahua, de Tamaulipas, de Guerrero, de Nuevo León posteriormente, sistemáticamente pidiendo el apoyo de las fuerzas federales, precisamente para atender un fenómeno de criminalidad que estaba creciendo. Estoy de acuerdo en que es quizás algo que se debe de detallar con el detalle que amerita incluso un estudio académico, pero ahí está, digamos, eso es lo que ocurrió, y eso es lo que sigue ocurriendo. A mí me parece muy importante el tema de si las Fuerzas Armadas le presentaron un plan al presidente. A ver, presidente, vamos a entrar, vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, y hay una historia que contar del lado del ejército que estoy seguro
que también ahí hubo un debate interno, híjole, no hay que entrarle, sí hay que entrarle así, pero no, o sea, también bueno, ahí... eso obedecen órdenes. Bueno, pero como en todos los ejércitos lo vimos en el caso del ejército estadounidense en Afganistán, hay debates internos de cuál es la mejor estrategia, de por qué sí, por qué no, ¿no? Perdón, pero eso también tendrá que ser a futuro, sí, parte de esa historia que se tendrá que contar en su momento, ¿no? Digo, y lo decimos porque fue parte de lo que salió en los diálogos, ¿no? Cuando el presidente dice, pues ni modo, ¿no? O sea, cuando yo llegué, y es esta parte cuando habla de las piedras y que si tenía piedras, que no. Y bueno, lo que tenía, dice el presidente, es el ejército. Eso era lo que tenía en las manos. Y lo decidió utilizar. Y lo dijo con toda claridad, ¿no? Al ver el avance de los criminales, al ver cómo estaban sometiendo a la población, al ver las llamadas de auxilio de los ciudadanos, de los pequeños productores, de los ganaderos, de las señoras en los pueblos y de las propias autoridades locales diciendo yo no puedo con esto, pues tenía que enfrentar el Estado mexicano esa situación. Y con objetivos que cada una de las operaciones, cada uno de los operativos tiene objetivos muy puntuales, pero en términos generales son reducir la capacidad de esas organizaciones criminales, ir precisamente detrás de aquellas células que más daño hacen a la población e irles acotando su capacidad delictiva. Pero ciertamente esa no es una tarea que se pueda cumplir en un mes o en un año, después de años, en algunas regiones quizás décadas, de crecimiento, de acumulación de riqueza, de acumulación de complicidades, incluso de atemorización de la población. Otra cosa que creo que tenía el presidente, y creo que él pensaba que lo tenía en 2006, y que ahora yo lo siento mucho más frustrado con esa componente de la estrategia, era Estados Unidos. Hay un discurso a finales de 2006, principios de 2007, de que vamos juntos en esto, la iniciativa Mérida, pero ahora en los discursos que escuchamos del presidente, recientemente en California, cada vez se siente más frustración de que no solamente no han hecho lo que deberían, sino que parecen estar poco dispuestos a hacer más. ¿Cuál es el papel aquí de Estados Unidos? ¿Están haciendo lo que les toca? ¿Qué va a pasar con la iniciativa Mérida? Tú sabes muy bien, Javier, que las relaciones internacionales son muy complicadas. Podemos decir al mismo tiempo que Estados Unidos está haciendo más que nunca en la lucha contra la criminalidad. Sí. Podemos decir también que falta mucho por hacer por parte de Estados Unidos, en particular en lo que se refiere a armas. Por supuesto que sí. Y lo ha dicho el propio presidente de la República. Un dato. Mientras que en los últimos 2 años el gobierno federal confiscó 66,000 armas y está acreditado que al menos el 70% de las armas que nosotros estamos rastreando están siendo vendidas en Estados Unidos, durante ese mismo periodo el gobierno de los Estados Unidos reconoce haber confiscado en su frontera suroeste, es decir, en la frontera con México, alrededor de 7,000 armas. Digo, si eso no es una evidencia de la disparidad de esfuerzos, pues entonces, ¿qué lo va a hacer? Pero ya son legales, ¿no? Armas que vienen ilegalmente hacia nuestro país. En el paso a México. De las que ya vienen a nuestro país. Exactamente. O que fueron adquiridas ilegalmente, o que están por personas que no tienen permiso. Aquí las armas también son legales y tú tienes tu permiso. Bueno, pero no los rifles de asalto, ni hay armas que son exclusivas, hay armas que son exclusivas de uso de las Fuerzas Armadas, evidentemente. Pero, por poner esa disparidad, estamos hablando de 66,000 contra 6,000 o 7,000. En más o menos el mismo periodo. Digo, claramente que ahí hay un sentido de que se tiene que hacer mucho más. Y evidentemente que esto tiene que ver, por supuesto, con las políticas de la administración de Obama, pero tiene también que ver con toda una serie de elementos políticos propios del proceso estadounidense, a los cuales nosotros tenemos que alertar del problema, presionar respecto a las cosas que se deben de cambiar y subrayar el hecho de que la responsabilidad es compartida. Ciertamente se tiene mucho que avanzar. Déjame hacerte una pregunta, porque hubo amén de los debates, de los argumentos, de esta esgrima verbal tan interesante, hubo resultados. Y uno de ellos que me parece muy importante, Alejandro, es el de las listas. Se va a elaborar la lista de víctimas, se va a elaborar la víctima de los muertos. La verdad es que tu oficina, yo aquí
siempre lo he dicho y te lo reconozco, ha sido muy transparente, tienen esta base de datos que funciona muy bien, que está en la presidencia, en el sitio de la presidencia para ver el número de homicidios relacionados con el crimen organizado. Pero ahora estas estadísticas, si entiendo bien, hay que ponerles nombre y apellido. Por supuesto. Y hay que ponerles... Sí, no. Y hay que ponerles averiguación previa. Exacto. Y hay que ponerles los indiciados. Y hay que ponerles sentencia. Entonces, lo que se ha venido trabajando es, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, es decir, la suma de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías de todos los estados y todas las entidades, el Distrito Federal también, se firmó un convenio para garantizar que lo que nosotros hemos identificado como homicidios potencialmente relacionados a la rivalidad delincuencial, y que es esta base de datos, estén debidamente referenciados en todos y cada uno de los estados con su averiguación previa. Pero que la averiguación previa, nombre y apellido. Desde luego, no, bueno, Alejandro, pero... ¿no? Bueno, o sea, yo quisiera entrar a una lista existen casos, desde luego, en los en cuales un Excel además... que pusiera, a ver, en Tamaulipas, fulanito de tal, sultanito de tal. ¿Vamos a tener esa lista? Es lo que se tiene que construir y es lo que se tiene que trabajar. Evidentemente que se tiene que construir a partir de las investigaciones que se vayan realizando. Claro. Pero, y me voy más allá, no solamente se trata de los nombres, desde luego los nombres son muy importantes. Bueno, para empezar, es que yo quiero para empezar. ¿Cuándo vamos a tener una lista de esas? Bueno, se está trabajando justamente en eso. Yo creo que es una tarea muy importante, que es primero de estar seguros que toda la información que se tiene en los estados es información que es coincidente con la base de datos que se ha venido construyendo. Segundo, que en los estados se tiene plenamente identificados todos y cada uno de las personas fallecidas. Hay, lamentablemente, como ustedes lo saben, casos en los cuales no necesariamente se identifica la persona. No está identificado. Pero además, no solamente se trata de ponerle nombre y apellido, Leo, se trata de ponerle justicia. Y creo que ese es el centro de ese debate. Y para que exista justicia, tienen que estar hechas las averiguaciones, tienen que estarse haciendo las investigaciones de quiénes fueron los responsables de estos homicidios y se tienen que dar resultados. Ahora son muchos, no son muchos. Sí. Hay casos emblemáticos. Así es. Los 4 hijos de esta señora, en fin. Esos ya se están trabajando, entiendo, ¿no? Me imagino que también habrá ciertos casos emblemáticos que adquieren una importancia en cuanto a dar justicia en desde estos luego, casos, ¿no? Desde luego. De inmediato, el mismo día del diálogo, hubo 2 grupos de reuniones, unas encabezadas por el secretario de Gobernación y la Procuradora General de la República, otras por el propio presidente de la República. Estamos dándole seguimiento a esos casos. Muchos de ellos están en el fuero común, es decir, están en los estados. Pues también tenemos que coadyuvar para que también se puedan llevar a cabo esas investigaciones. Pero déjame regresar al punto rápido, porque anterior. Tenemos que ir, Alejandro. Tenemos que ver no solamente tenemos que hacer justicia en casos emblemáticos y en todos los casos. Claro. Pues te agradezco mucho, Alejandro, que hayas venido. Siempre, la verdad, la buena disposición de Alejandro a venir. No son temas fáciles, pero bueno, pues caray, creo que el gobierno sí se apuntó un gol a su favor con lo de este diálogo con Javier Sicilia. Subrayo, Leo, es un momento democrático importante, no lo podemos desaprovechar. Gracias, Alejandro. Gracias, Javier. Luego, Alejandro, muchísimas gracias. Te veo mañana. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana en punto de las 10 de la noche lo espero cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.